Hola. Ahí está. ¿Qué tal, consejero Ernesto Ramos? Héctor, Paola, muchas gracias por invitarme a su programa para platicar de este tema tan importante. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a impugnar la decisión? ¿La van a aceptar? ¿Ya están haciendo números? Bueno, tenemos que hacer varias cosas y las tenemos que hacer de manera simultánea. Por un lado, tenemos que revisar cómo va a ser finalmente o cómo fue finalmente aprobado este dictamen, esta reforma, con los artículos transitorios que se fueron incluyendo durante el debate. Tenemos que analizar cuál es la mejor ruta jurídica que tenemos que emprender para defender la estabilidad de la institución y simultáneamente, como no hay efectos suspensivos una vez que alguien presenta un medio de impugnación o un recurso jurisdiccional, tenemos que analizar cómo vamos a hacer esta aplicación de la realidad de la reforma que aprobaron en el Congreso. No consiste, definitivamente les puedo adelantar que no consiste en eliminar 5 áreas y seguir adelante. Esa no es la solución porque nosotros tenemos muchas atribuciones que cumplir y estas áreas tienen atribuciones y personal especializado fundamental. Tenemos que hacer una revisión integral de toda la institución con información objetiva y con base en eso revisar toda la estructura, las plazas, la documentación, el organigrama, el plan operativo de la institución y todas las actividades pensadas para el segundo semestre que tendrían que modificarse de alguna manera. Además, por supuesto, necesitamos de un recurso público adicional para el caso que tengan que liquidarse algún número de personas, porque el instituto en este momento no tiene dinero, tiene un déficit, de hecho, de 199 millones para terminar el último trimestre del año. Sí, si lo simplificáramos, diría entonces que lo que sucede ahora es que se desaparecen estas áreas técnicas, pero que se tienen que trasladar las tareas o las funciones a las áreas administrativas. Me imagino que eso resulta no solamente complejo en las funciones, sino que incluso puede llegar a debilitar el instituto. ¿Es así? Definitivamente no es una reforma que fortalezca al instituto, es una degradación del instituto. Es una reforma que además complejiza el cumplimiento de sus facultades y también en la potenciación de los derechos de la ciudadanía y las organizaciones que todas estas áreas especializadas atienden, ¿no? No es que desaparezcan las áreas y las comisiones de manera inmediata, porque existe un transitorio que da, me parece que 91 días para que esto se vaya ejecutando. Tenemos que hacer todo este proceso de estudio, planeación y revisión de la nueva estructura y después aprobarlo en Consejo General para que pueda ejecutarse en adelante. ¿De cuántas personas estamos hablando que tendrían que liquidar si esto procede tal como parece que viene? ¿A cuántos trabajadores afecta esta medida? Es una buena pregunta, Héctor. La iniciativa se sustenta en eliminar 5 áreas especializadas y eliminar 105 plazas de la institución. Esto es aproximadamente el 20% de plazas de la institución. ¿Cuál es el problema ahí? Que nosotros no podemos ejecutar tal cual lo imagina la iniciativa, esto en la realidad, porque la realidad es mucho más compleja y nosotros tenemos sí la obligación de ser responsables. Tenemos que verificar primero a través del estudio que les mencionaba y de la visión integral de la institución, cómo podemos acomodar las distintas plazas, cómo podemos estructurar al instituto para cumplir con todas las atribuciones que se mantienen en la ley. Bueno, casi todas, porque también nos han eliminado atribuciones fundamentales en el Consejo General. Justamente hablando de las plazas, de estas 105 plazas que nos menciona, entiendo que también la jefa de gobierno hablaba de que esto respondía a una necesidad de ahorro, pero la realidad es que al finiquitar, por ejemplo, a esa cantidad de plazas, ustedes también tienen que usar millones de pesos. Exacto, hay un gasto, una erogación del instituto mucho mayor de lo que cuesta en el sueldo de estas plazas para este año y después veremos cómo podrá mantenerse la estructura en los años subsiguientes, pero de hecho en este año ya tenemos un déficit de menos 199 millones para cumplir tareas constitucionales esenciales. No hay ahorro, no va a haber ningún ahorro en este año. Y respecto a lo que la jefa de gobierno señalaba también sobre que tuvieron tiempo para hacer los ajustes y que ahora ya no hay este plazo que ustedes pedían para analizar con detalle las medidas y los cambios, ¿qué opina, consejero? Bueno, son 2 cosas diferentes. Uno, nosotros desde el año pasado planeamos en una reestructuración, una revisión de la estructura, porque así nos lo ordena la ley. El artículo 83 del Código Electoral
nos ordena que hagamos estudios objetivos para determinar después del al año siguiente de la elección que tuvimos en 2021, cuál es la mejor estructura, la estructura más eficiente para la institución y la más moderna. Utiliza esos dos conceptos para enfrentarnos al proceso electoral de 2023-2024. Evidentemente, esto lo íbamos a ejecutar durante el segundo semestre de este año, porque en el primero hicimos el presupuesto participativo, que se celebró el 1 de mayo. El otro punto es, nosotros solicitamos tiempo para dialogar con las legisladoras y los legisladores, pero no solamente consejeras y consejeros, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, organizaciones de mujeres, de minorías, que van a ver afectados sus derechos por la desaparición de estas áreas. Sí, hablábamos de lo importante de la reducción, de esta última reducción que entiendo que fue del 38%. Para acatar esa decisión, porque entiendo ya se tiene que acatar, ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? O si todavía hay una manera de impugnación, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, les decía que vamos a realizar dos actividades de manera paralela. Uno, verificar cuál es la mejor vía de impugnación mediante los órganos jurisdiccionales para que atiendan esto y defender tanto las atribuciones de la institución como los derechos de la ciudadanía que se verán afectados. Y paralelamente, como no hay efectos suspensivos, paralelamente tenemos que hacer toda esta revisión y estudio integral del Instituto Electoral para verificar cómo podemos ajustarnos con este elemento adicional que es la reforma a una nueva estructura que nos permita ser eficientes, pero que nos permita también, sobre todo, cumplir con la ley. Muy bien, consejero, pues ahí está esta decisión polémica que han tomado los diputados locales y que pues tendrá las repercusiones que ustedes señalan y que iremos viendo pues a lo largo de los próximos meses sus efectos a detalle. Muchísimas gracias, consejero Ernesto Ramos. Muchísimas gracias a ustedes y con gusto, cuando vuelvan a invitarme, podemos seguir platicando sobre el avance y cómo podemos proteger a la institución electoral y a la democracia en la ciudad. Exacto. Con gusto. Gracias. Hasta luego.